una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La felicidad, la felicidad. Carísimos hermanos, llega el momento de compartir la palabra de nuestro Dios, el mensaje que necesitamos en todo tiempo. Para ello vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos ayude a comprender su palabra. Oramos. Dios Santísimo, Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre Celestial, buscamos tu presencia, siempre reconociendo que necesitamos de tu dirección divina, de tu enseñanza, de tu instrucción, de tu amonestación, Señor. Padre, te ruego que me ayudes, que me dirijas con tu Santo Espíritu en toda esta reflexión de tu palabra. Padre, bendice a todos tus hijos oyentes. Padre, te rogamos, pedimos esta bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a considerar la palabra de nuestro Dios bajo el título ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Así le vamos a titular. Basados en Lucas capítulo 18, en el versículo 6, y dice de la siguiente manera. Decía Lucas 18, del verso 8, vamos al más enfático. Dice, y os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que tenemos allí, carísimos hermanos y amigos. Esa es la pregunta que está allí en pie. Bueno, si vemos nosotros los versículos anteriores, encontramos aquel relato de aquella mujer con el juez injusto. Cómo aquel hombre que no temía a Dios, ni le servía, ni creía en él,
Dice el hombre, bueno, para que esta mujer no me sea molesta, pues la voy a despachar, le voy a solventar esta dificultad que tiene. Pero el Señor pone de ejemplo a este hombre que no tenía nada, que no creía en Dios, bueno, no era temeroso de Dios, pero él dice, le voy a hacer justicia. Y dice Jesús, ¿escucharon ustedes lo que dijo el juez injusto? Bueno, pero ahora dice, cuánto más el Hijo del Hombre hará por cada uno que sea fiel al Señor, que sea temeroso de Dios, hablando ya de la iglesia como hijo de Dios. ¿Cuánto más? Claro que sí, siendo Él fiel, siendo Él poderoso, siendo Él pues el Hijo de Dios y que está interesado en que nosotros alcancemos todas las promesas. Por lo tanto, hermanos, qué interesante es que nosotros nos detengamos a hablar de la fe. Entonces, ahí está la fe. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga por segunda vez a la tierra. Bueno, pero ¿qué es fe? Ya nosotros sabemos qué es fe. Bueno, es la convicción de las cosas que no vemos. Ahí estamos. Y todos aquellos que están en Hebreos capítulo 11, esos son los héroes de la fe. Todos lo sabemos, aún los niños. Pero como no está allí la virtud en saber, sino en comprender y saber cómo es que ellos lograron llegar en toda esa travesía, en toda esa realidad que vivieron en la vida, ¿cómo es que lograron ellos terminar? ¿Qué hicieron en todo el ciclo de vida? ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿De qué se ocuparon? Veamos nosotros a través de la palabra de nuestro Dios que la fe, empecemos porque la fe es un elemento, es un fruto del Espíritu Santo de Dios obrando, operando en el Hijo de Dios. Y esto, hermanos, ¿verdad? Conocido como el séptimo factor o fruto del Espíritu Santo de Dios. Bueno, sabiendo eso nosotros, ¿cómo es que espera Dios que nosotros permanezcamos en esta vida, en este mundo? ¿Cómo? Bueno, que nosotros que hemos creído en el Señor, en el Redentor de nuestra vida, pues vivamos nosotros leales a Él, constantes a Él, pero ¿cuánto tiempo? Hasta el fin. Pero ¿qué es lo que nos mantiene? ¿Qué es lo que los mantuvo? ¿Qué elemento importante a todos aquellos que sirvieron, que trabajaron y que al final, hermanos, la fe nos permite a nosotros creer en las promesas de Dios. Y es así, hermanos, como lo vemos nosotros, que el Altísimo es el que está dándonos a nosotros lo necesario. Entonces, ¿a qué tiempo se encamina la iglesia de Dios? ¿A qué tiempo? ¿Qué es lo que viene para la iglesia? Hermanos, para poder nosotros darle respuesta a esa interrogante que encontramos en Lucas capítulo 18, que decía ahí específicamente en el versículo 8, hermanos, es de ponernos a pensar nosotros que profetizaron que iba a venir un tiempo cuando no sufrirían la sana doctrina. Eso está escrito, que no iban a sufrir la sana doctrina. Ya anunciado, ya profetizado. Y eso cuando dice que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonio. Esto no nos deja a nosotros mantenernos firme, cual al apóstol Pablo, que dice, pues yo sé en quién he creído. A nosotros no nos permite, cuando nosotros vamos en esta vida, en este mundo, cual Renato, distraído en el camino.
y se extravió. No, nosotros inquietos, curiosos por lo que escuchamos en diferentes medios y ahora pues, ¿por qué no mencionar las redes sociales? Que existe una diversidad de mensajes ahí y algunos se sienten tocados, inquietos y se quedan allí escuchando. Pero bien sabe que aquello no lo va a llevar a acercarse más a Dios, ¿verdad? Al Cristo de las Escrituras. Entonces, el tiempo de la incredulidad, el tiempo de la apostasía, el tiempo de la persecución, lo vemos allá, lo vemos aquí y lo veremos de acuerdo al tiempo, pues también, ¿verdad? Pero Cristo viene y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero cuando estamos nosotros inseguros, tambaleamos nosotros en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra convicción, es difícil permanecer hasta el final con esa seguridad, con esa confianza, con esa fe. Es imposible. No, es imposible, hermanos. Y eso lo que vemos nosotros, y allá está aquel otro versículo que dice, ¿verdad? Que los afanes de esta vida son los que han venido a ahogar la palabra, los afanes de esta vida. Y entonces la persona, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace el Hijo de Dios, la hija de Dios? Paulatinamente se va alejando, se va distanciando, se va quedando, se va quedando. Y eso es un peligro latente. ¿Por qué? Porque va perdiendo el calor espiritual, va perdiendo ese calor, por lo tanto, vamos perdiendo el espíritu de obediencia, vamos perdiendo el espíritu de fe. Entonces, estamos allí con la interrogante, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Cuando venga el Cristo de las Escrituras, hermanos, pues segunda vez, que viene, hermanos, en gloria, ya sabemos nosotros que no viene a padecer, no viene a morir en la cruz, no, ahora viene en calidad de Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy viene a reinar, pero la palabra de Dios dice, ¿verdad? Según Efesios capítulo 5, que no leemos, que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero ¿y si no hay fe? ¿Qué es lo que incursiona nuestra mente, nuestro corazón? Es la incredulidad, es la inseguridad. Entonces, si estamos nosotros caminando y llevamos esas dudas, vamos caminando nosotros a la fuerza, vamos caminando nosotros así, pero con un ánimo muy bajo, esa motivación de la salvación la hemos ido perdiendo. ¿Qué será de nosotros, carísimos hermanos? Morir nosotros en esa condición después de tanto tiempo, hermano predicador, de estar nosotros pregonando el mensaje de salvación y vida eterna, y al final nosotros, como dijo el apóstol Pablo, no dice, yo me martirizo o me sacrifico, pongo en sacrificio mi cuerpo porque no vaya a ser que siendo yo heraldo para otros, venga a ser reprobado. ¿Cómo quedamos? ¿A dónde queda la elocuencia? ¿A dónde quedan los conocimientos? ¿A dónde queda todo lo que sabemos? Pues todo eso no sirve de nada al final, cuando nosotros, ya para llegar a la meta, nosotros hemos perdido la dirección, perdimos la brújula, perdimos la carta para poder nosotros guiarnos. Es decir, el Espíritu de Dios se ha apartado de nosotros y allí es donde nosotros comenzamos a ver qué encontramos por allá, buscando, ¿verdad? Buscando nosotros algarrobas, no, teniendo nosotros el alimento. Yo soy el pan de vida, dice el Cristo de las Escrituras. ¿Y qué pasó? Ya no queremos nosotros. Queremos cosas halagüeñas, andamos buscando cosas novedosas, pero no, pero nosotros no empezamos así. No, ¿y qué pasó? ¿Y por qué caímos en esta simpleza? Ah, es que la fe ha comenzado a fallar. Y si comienza a fallar la fe, pues también la obediencia comienza a fallar.
Entonces, en esa condición, en esa situación, es de alto riesgo que nos sorprenda la muerte, porque el tiempo es un tiempo perdido. ¿Y de qué sirvió todo? De nada. Entonces, no, porque ya tenemos la recomendación allí de parte del Señor. ¿Cómo es que debe ser esta carrera? Y las Sagradas Escrituras nos ilustran, nos muestra de todos aquellos que fueron llamados por el Señor, hombres y mujeres, pues que tenían que ser fieles, no solamente una temporada, una década, no, 2 décadas, no, no, eso no cuenta. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros estemos, como dice el Salmo 1, y en su ley medita de día y de noche. Y este dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, y que da su fruto y su hoja no cae. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó con el estudio de la palabra? Eso ha decaído. La iglesia está confiada, pero viene el Señor y la palabra de Dios dice que ahora está más cerca de nosotros que cuando hicimos el pacto. ¿Se acuerda usted, hermana? Hermano predicador, hermano, usted que ya pues es miembro de la iglesia, ¿se acuerda de ese momento que usted comenzó a escuchar? Y eso lo vienen escuchando todas aquellas generaciones que ya terminaron su carrera. Y ahora nosotros está más cerca que cuando creímos, cuando hicimos ese pacto. Ay, ¿cómo se siente usted? ¿Alegre? ¿Satisfecho? ¿Motivado por ser llamado hijo de Dios? Dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea Dios. Aquí estamos. No somos cualquier cosa. No, según la Escritura, según el mundo somos cualquier cosa, ¿verdad? Pero nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Ahora estamos esperando al Rey que viene en gloria y trae el premio, el galardón. Y nosotros tenemos que estar motivados en este constante entrenamiento espiritual y alimentándonos con el pan de vida, que es a través de la palabra de Dios. Se vuelve interesante para nosotros. Seguimos aquí, hermanos, viendo que, pues, la fe nos permite creer las promesas. La fe nos permite obrar. La fe nos permite obedecer. Y usted se recuerda que dice la palabra de Dios que los que estarán con Jesús son llamados, elegidos y fieles. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Los que estarán, dice, son llamados, elegidos y fieles. Entonces, el Señor espera la fidelidad. ¿Qué dijo el profeta Habacuc, hermanos y amigos? Cuando él ve todo aquel panorama desolador, aquel panorama con mucha nostalgia, con mucho lamento, él dice, aunque falte el fruto en la higuera, aunque ya no hayan vacas en el corral y cuando ya no produzca aquí la tierra, no tengamos nada, con todo, yo esperaré en Jehová. Y ese tiempo podemos decir, es que eso fue allá, pero ¿qué es lo que se viene anunciando? ¿Qué es lo que se viene anunciando? Se viene anunciando pues escasez. Eso es lo que hemos escuchado. Escasez. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a estar? La iglesia. ¿Cómo quiere el Señor que estemos? Esa es la pregunta que tenemos en este momento. Entonces, hermanos, ya el profeta dice, con todo yo esperaré en Jehová. Sí, hermanos.
Y también está el otro versículo que dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Entonces es importante considerar, hermanos, la palabra bendita de nuestro Dios. Es importante, hermanos, recordar cómo fue la vida de aquellos hermanos que ya duermen, de Hebreos 11. Vemos nosotros, hermanos, que para ellos no hubo un obstáculo que los detuviera, que los frenara. No hubo, hermanos, ningún problema que fuese demasiado grande. Entonces, no, porque el ejemplo lo tenemos del Señor, que Él venció, triunfó y ahora está a la diestra del Padre. Es el ejemplo a seguir. Entonces dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido. El cristiano, hermanos, en aquel tiempo, o lo que se conoce como los cristianos primitivos, hermanos, dice que perseveraban en la doctrina. Entonces, si para perseverar en la doctrina, nosotros tenemos que estar en obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la fe, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque uno, pues, comienza a descuidarse y entra a la desobediencia. Ya no quiere obedecer, sino que solamente quedarse con el conocimiento. Pero la Escritura nos enseña a nosotros que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y qué interesante, en la comunión y el partimiento del pan y en las oraciones, según Hechos 2:42. El gran apóstol, el gran ministro de la Iglesia de Dios, el apóstol Pablo, hermanos, lo vemos nosotros con un ejemplo muy elegante para la iglesia de hoy, muy importante para nosotros, esa inspiración que nos ha dejado, esa motivación. Y es el siguiente versículo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí, hermanos, según segunda de Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 7. Satisfactoriamente terminó su carrera. Pero ¿cómo vivió todo este tiempo desde que fue llamado por el Señor? Vivió en obediencia. Vivió en obediencia. Y esa fe le permitía tener esa confianza en Dios, esa seguridad, esa esperanza. Y ahí iba él, proclamando las buenas nuevas de salvación, el verdadero evangelio. Y trabajando arduamente, pero con aquella alegría, con aquella motivación de ver a Jesús en aquel día y con la seguridad de recibir la salvación, recibir la gloria, recibir la vida eterna. Y ahí lo manifiesta. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Qué interesante, hermanos, para nosotros esas palabras. Pero, ¿y sin fe podemos caminar en este mundo? No, hermanos, sin obediencia, si hay fe, habrá obediencia. Sí, habrá obediencia. Entonces, habrá el temor de Dios en nuestros corazones. ¿Y qué más encontramos nosotros? Bueno, que nosotros somos llamados a crecer en la gracia, hermanos. Más crecer en la gracia. Entonces, a permanecer fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Sí, permanecer nosotros con esa fidelidad a Dios, con esa lealtad a Dios, hermanos, hasta la muerte. Es importante. Y el que perseverare hasta el fin, permaneciere en la fe, permaneciere en la obediencia, hermanos, sí, pues ha conquistado. Bueno, vemos nosotros los ejemplos de los que practican alguna disciplina deportiva. Se cuidan de todo y están en un constante entrenamiento. Nosotros tenemos la promesa de todo esto temporal a recibir la inmortalidad, la incorrupción. Pero esto es de creerlo, se necesita de esa fe.
y hacer como dice el Señor. ¿No? Ah, es interesante, hermano. Otro ejemplo que vemos nosotros es, dice que, bueno, para el apóstol Pablo, no vemos nosotros que los obstáculos cual Cristo lo frenaran, lo detuvieran en esta carrera. No, él termina su carrera. Y eso lo vemos nosotros en Romanos capítulo 8 y desde el versículo 35 a 39, ¿verdad? Donde está diciendo el Señor, bueno, ¿y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de Cristo? Y comienza él a decir tribulaciones, angustias, hambres, cuchillo, desnudez, y ahí está, y hace un listado, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni ninguna criatura nos podrá separar de ese vínculo, de ese lazo, de ese amor con Cristo, de esa relación con Cristo. Y lo que aquí padecemos no se puede comparar con lo que viene, con lo que trae el Señor, la promesa de la salvación, de la vida eterna. Interesante para nosotros. Pero eso solamente estando motivados, estando nosotros anhelantes, estando nosotros, hermanos, preparados, estando allí, hermanos, pues dispuestos a servir al Señor, de prepararnos día con día, sabiendo que nuestro tiempo es efímero, es pasajero, es fugaz, pues es corto, hermanos. Por lo tanto, debemos nosotros prepararnos hoy. Estimado amigo, es de prepararnos ahora. Vengan luego y estemos a cuenta, dice el profeta Isaías 1:18. Es importante estar preparado porque todas las señales que estamos viendo son la muestra del cumplimiento de la palabra de Dios y que Jesús viene por segunda vez a la tierra y viene a reinar. Entonces esto es muy interesante para nosotros porque la iglesia está en espera de esas promesas. Por lo tanto, hermanos, vale la pena prepararnos día con día, vale la pena que nosotros estemos aprovechando porque los días son malos. El que perseverar hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué espera de nosotros? Que ningún obstáculo, carísimo hermano y amigo, nos detenga, opaque nuestra fe, nos quite la convicción, la alegría de estar en ese reino, de estar nosotros preparándonos, de estar nosotros perseverando. No, es que se terminará nuestro sufrimiento, se terminará todo nuestro dolor, todo lo que padecemos acá, todo lo que nos aqueja hoy terminará. Por eso dijo el apóstol Pablo, lo que aquí padecemos nunca se puede comparar con la gloria venidera. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Cuántos hermanos se han retirado, dejaron de perseverar ya? ¿Cuántos hermanos dejaron que la fe pereciera, se muriera? ¿Cuántos ya no están interesados en lo que es, hermanos, el regreso de Cristo? ¿Cuántos hermanos perdieron la motivación, la alegría? ¿Cuántos hermanos ya no se ocupan de las cosas del Espíritu? ¿Cuántos dicen ahora, pues, no, ahí siga usted, déjeme a mí? No, hermanos, no se trata de eso. La palabra de Dios dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo vamos a nosotros a escapar? ¿Cómo vamos nosotros, dice, de esa promesa tan grande que tenemos? No, no se puede. Tenemos nosotros que ponerle más dedicación, más interés
Entonces, dice la Escritura lo siguiente, que nosotros tenemos que ser probados. Dice que tenemos que ser probados, pero no tengan temor, dice, de ese momento de tribulación que van a pasar, ese tiempo de tribulaciones que van a pasar. Entonces, ¿para qué sirve ese tiempo de tribulación? Como dice allí el capítulo 14, versículo 22, ¿verdad? Si no mal recuerdo, el libro de los Hechos. Es menester que por muchas tribulaciones nosotros tengamos que pasar, vivir, experimentar, sufrir, para que la fe sea probada, para que la paciencia, la esperanza, para que esa fe pueda vigorizarse, pueda fortalecerse, robustecerse, pueda estar viva y pueda crecer para el tiempo venidero, nosotros confiados, creyendo y haciendo y obedeciendo a las promesas, esas promesas que tenemos para todo aquel que anhele la vida eterna, allí están, hermanos, aquí están guardadas. Entonces es necesario que nosotros sepamos que tenemos que ser probados y pues pasar ese tiempo de tribulaciones, ¿verdad? Pero el Señor nos manda a ser fieles hasta la muerte, hasta la muerte. Es también muy grato ver cómo hermanas y hermanos ya perseveraron hasta el fin, que lograron terminar su carrera, como aquellos que terminan su carrera, ¿verdad? En la vida secular, logran, hermanos, terminar su carrera y logran, pues, la meta. Entonces, qué interesante. Pero todo eso se requiere de sacrificios. Todo eso se requiere de mucho sacrificio. Ahora nosotros no vamos a pagar nada, sí, pero lo que es la vida eterna, hermanos, se necesita de creer en la palabra de Dios, tener esa fe para saber esperar los tiempos de sufrimiento, de dolor, de espera. Están las tribulaciones, hermanos, porque esto no es solamente dulce, ¿no? También tiene su parte amarga. Pero esto no solamente es pues de alegría, ¿verdad? Pues vienen las enfermedades, viene cualquier situación. Por lo tanto, hermanos, es interesante para nosotros que le prestemos atención. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, hermanos, que hemos visto en nuestro país muchos que iniciaron esta carrera, hermanos, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha motivación. Y qué bonito, sin perderse un culto. Y aquellos hombres y mujeres estudiando la palabra de Dios y va de hacer preguntas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese entusiasmo a la vuelta del tiempo? Bueno, hermanos, que lo veíamos nosotros con esa devoción, con esa lealtad hacia el Divino Maestro. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? ¿Quién los detuvo? ¿Quién les quitó esa alegría de la salvación? Ese entusiasmo, esa devoción, ese espíritu de servicio. ¿Qué pasó? ¿Y por qué se enfrió? Algo pasó. Algo sucedió. Entonces, hermanos, para nosotros significa, hermanos, que pues esa alegría no estaba bien cimentada. Entonces, ¿qué nos dice el maestro? Bueno, dice que ante esta situación, hermanos, ante esta situación, pues nosotros debemos tomar muy en cuenta que durante los años subsiguientes ocurrió, hermanos, que sus corazones que ardían de entusiasmo y vinieron apagándose hasta llegar, hermano, a la tibieza. Y nosotros, estacionados en la tibieza espiritual, hermanos, ¿cómo se caracteriza la persona en la tibieza, hermanos? Es que la fe ya no está funcionando como debe ser. Es que se ha ido
se ha ido alejando del entrenamiento espiritual. ¿Pero qué pasó? Pues es que yo creo que Cristo quizá no va a venir. Y dicen que va a venir pues, de una forma espiritual, pero no ha sido enseñado así. ¿Y qué le pasó? Bueno, ha escuchado falsas doctrinas y eso lo han dejado así confuso. No, por lo tanto, nosotros dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, hallará fe, en otras palabras, el Hijo de Dios en nosotros, hallará fe en nosotros, nos hallará el Señor obrando para honrarlo a Él, obedeciendo su doctrina santa. ¿Estaremos nosotros en calidad de hacedores de su palabra? Entonces, ese es el todo de nosotros, estar en esa obediencia y querer acercarnos más al Señor, pero solamente a través de la fe es que nosotros logramos, hermanos, pues permanecer firmes. Sí, como dijo Job, yo sé, dijo que mi Redentor vive. ¿Y en qué situación estaba él? En una situación bien precaria, una situación bien, muy dolorosa, una situación bien crítica. Entonces, pero él no se perdió en el espacio. Él no pierde esa fe. Y para decir, yo sé que mi Redentor vive, hermana y hermano. Nosotros, cuando nosotros hablemos así, es que tenemos fe en las promesas de Dios y que Él es fiel y cumple su palabra. Entonces, allí vemos nosotros en el libro de Job, vemos a Job, hermanos, con aquella fe, ¿verdad? Inquebrantable, con aquella seguridad, con aquella esperanza, con aquella fidelidad, esperando, hermanos, el galardón. ¿Ya lo recibió? No, todos lo sabemos que no, pero afianzó la corona de la vida, afianzó la promesa, porque se fue con esa alegría a la tumba, se fue con esa esperanza, con ese regocijo, y lo dijo, hermanos. Y eso ha quedado como testimonio también, como todo lo que nos dice la palabra de Dios. Qué interesante para nosotros. Y ahí están esos hombres solo esperando el momento, hermanos. Solo esperando ese momento para recibir, para ser transformados de esto mortal a inmortal, de esto corruptible a incorrupción. Muy interesante. ¿Qué le parece? Usted se ha quedado, usted se está quedando, usted quiere quedarse. Queremos quedarnos. No será para ganancia nuestra. No, es pérdida. Quedarnos nosotros, dejar de congregarnos, retirarnos de la iglesia, no es ganancia, es pérdida. ¿Sí? Y ese tiempo perdido, pues solamente queda el lamento, el llanto. Y cuando nos vemos en cosas muy dolorosas, muy tristes, muy lamentables, no hay que esperarlas y hasta entonces decir, hoy sí voy a regresar. No, ¿y para qué lo vamos a esperar? Entonces, hermanos, es interesante que nosotros aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Usted y yo no sabemos cuánto más tenemos de tiempo de vida, no lo sabemos. Son dos eventos, dos sucesos que no los conocemos. Cuando nosotros nos sorprende la muerte, cuando viene el Señor, solo nos dice que estemos listos. Y esto de listo son las 24 horas. Entonces, hermanos, es de ponernos a pensar, a reflexionar, a recapacitar. ¿Cómo estoy? ¿Estoy listo? ¿Ya estoy preparado? No, eso nos debe preocupar a nosotros. Ver cómo está el corazón, si el corazón está inflamado, está enfermo, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al doctor de doctores,
al Señor que nos cure, que nos arranque aquella raíz de amargura, aquel resentimiento, aquellos pensamientos malos, aquellos malos deseos, aquella soberbia y aquel hábito de mentir. Eso hay que quitarlo porque esa basura daña, obstruye el crecimiento de la fe. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando viniere a la tierra? Entonces yo partiré con esa fe, cual los apóstoles, cual los profetas, hermanos, porque si no llevo eso, ¿de qué? ¿De qué sirve nuestro tiempo? ¿De qué sirve, hermanos, tanto hablar de la palabra de Dios y yo venga a salir reprobado? ¿De qué sirve? Debemos meditar, reflexionar. ¿Qué tengo guardado en mi corazón? Porque escrito está, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor en aquel día. Pero ¿y si el corazón está sucio? Por eso está escrito, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, amados, pues que tenemos la promesa del galardón de la vida eterna, de poder resucitar la primera resurrección, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, aquellos pensamientos malsanos, aquellos pensamientos, aquellos deseos morbosos, aquella mente perversa, aquellas actitudes malas. Entonces eso no es de un hijo de Dios y eso no es creer a las promesas de Dios, y para ello se necesita la fe, así como dice el apóstol Pablo. No, pues dice yo, ¿qué? ¿Y quién me va a apartar a mí del amor de Dios? Le sirve hasta la muerte. ¿Y nosotros qué? Nosotros tenemos que estar motivados, dándole gracias a Dios, porque estamos agradecidos por la vida y que Él nos ha traído, nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha sacado del lodo cenagoso. Por lo tanto, es importante. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? Cuando venga en gloria y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Hermanos, se necesita el temor de Dios. El temor de Dios paulatinamente se ha ido reduciendo. Y yo creo, dice uno, que esto no es malo. Y yo pienso que esto lo puedo hacer. Ah, miren a fulano, a sutano. Esos argumentos son muy pobres y no nos van a ayudar para acercarnos más a Jesús. Entonces es importante la fe. Aquella mujer tenía fe. ¿Y cuántos ejemplos vemos nosotros de fe? Entonces es el séptimo fruto del Espíritu Santo en el cristiano, en el Hijo de Dios. Es importante, hermanos, porque como en los días de Noé, así está la sociedad, así está el mundo. Y ya nosotros vemos cuántos allá creyeron a la palabra de Dios. Se necesita, decíamos, de fe, de temor, de obediencia y fidelidad a Dios. La fidelidad, eso nos permite, hermanos. Pero sin fe no podemos llegar al final. Sin fe es imposible, imposible. Y dice que la fe, pues es la certeza de las cosas que esperamos, las cosas que no se ven. ¿Eso es fe? Sí, no vemos al Señor, pero a través de su palabra creemos en sus promesas. Hermano, vale la pena. Yo no sé cuánto me falta a mí, yo no sé cuánto le falta a usted. Ánimo, mi hermano, a rescatar el tiempo perdido. Es decir, a preocuparnos en este tiempo que nos queda. Entonces, pero nosotros debemos de satisfactoriamente, cual Jesús que terminó su ministerio, su misión, cual los apóstoles que terminaron también y trabajaron y perseveraron hasta el fin. Así que es importante, hermanos, que nosotros creamos a las promesas del Señor. Es necesario estar nosotros ahí, porque dice que sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Carísimo hermano predicador, hermano obrero, a seguir trabajando hasta donde el Señor nos permita. Entonces, pero nuestro trabajo no quedará en vano. Eso sí, tengamos la seguridad, ¿verdad? Entonces,
Decíamos también que los que estarán con el Cordero son llamados, no solo llamados, ni solo elegidos, sino fieles. ¿Y qué dice el Señor? Ser fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Eso es lo que dice el Señor, ser fiel hasta la muerte. Hermanos, anhelamos nosotros la vida eterna, anhelamos nosotros la salvación. ¿Está usted motivado? Siente usted alegría. Es así como empezó. Entonces, hermanos, es muy importante, muy interesante que nosotros no perdamos de vista a Jesús. Yo sé en quién he creído, decía el apóstol Pablo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Esto es necesario. Anhelemos la salvación, valoremos el sacrificio del Hijo de Dios, carísimo hermano y amigo. Aprovechemos el tiempo, preparémonos, porque de un rato a otro, pues esto se termina. Pero si fuimos fieles hasta la muerte, si somos fieles, pues seremos hallados fieles en aquel día. Y solo queda el tiempo de espera para recibir ese galardón, ese premio, la corona de la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Muchas gracias por su amable atención. Vamos a orar a nuestro Dios. Le vamos a dar las gracias. Padre que estás en los cielos de los cielos. Gracias por este tiempo que hemos hablado, Señor, de lo que es la fe. Señor amado, si falta la fe, difícilmente perseveraremos hasta el fin. Padre, porque vamos a dudar, no vamos a creer a tu palabra, a tus promesas. Bendice tu palabra en el corazón de todos aquellos que de buena voluntad, Señor, la escucharon. Bendice a todos, a cada uno de los oyentes. Padre, bendice la iglesia, bendice todo el santo ministerio. Gracias, Padre. Concédenos más hambre de tu palabra, más sed de justicia. Padre, aumentanos más la fe. Padre amado, gracias. Bendice a toda la iglesia. Cuida, bendice toda tu obra. Gracias, amoroso Dios, pues todo esto te lo imploramos, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.